Muy buen día nuevamente, sean bienvenidos a esta parte del módulo número uno. El día de hoy vamos a estar planteando un poquito sobre qué es la planeación y qué son los objetivos, partes muy importantes de lo que debe contar su proyecto. Sobre todo la parte de los objetivos que no se pueden dar obviamente sin contar primero con una planeación. Seguramente muchos de ustedes, dentro de las carreras que ya han estudiado, dentro de su propia vida personal o profesional, han tenido que hacer alguna planeación en algún momento. Incluso desde el propio momento en el que despertamos por la mañana, hacemos una planeación sobre qué es lo que vamos a hacer durante ese día. Justamente algo similar es lo que hay que hacer con un proyecto de inversión, solamente que viéndolo en lapsos mucho más largos que el de un día común. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de planeación. ¿Qué es la planeación? Cuando nos referimos a este concepto, nos referimos primero a una función administrativa que involucra la definición de los objetivos de la empresa, el establecimiento de estrategias para alcanzarlos y el desarrollo de planes para integrar y coordinar las actividades laborales. Es decir, cuando hablamos de planeación nos referimos tanto al qué es lo que se va a hacer, pero también nos referimos al cómo es que se va a hacer. Dentro de nuestros proyectos nos referimos a qué es lo que se va a hacer dentro de tu proyecto y cómo es que lo vas a llevar a cabo. Estas dos interrogantes se desarrollan en los diferentes puntos que conforman a su proyecto de negocios durante todo el diplomado. Pero básicamente eso es lo que hay que entender. Hay que establecer qué se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Por qué es importante contar con una planeación? Inicialmente porque brinda un rumbo, una dirección de por dónde es que tiene que seguirse la empresa. Si no tuviéramos una correcta planeación, no definiríamos objetivos y por ende andaríamos, como comúnmente se dice, como gallinas sin cabeza, para todos lados, sin tener un rumbo bien claro hacia dónde tenemos que dirigirnos. Segundo, reduce la incertidumbre, porque hay que entender también, cuando tenemos un plan de negocios, existe mucha incertidumbre. ¿Qué es esto? Mientras que en papel planteamos una cosa, en la realidad no necesariamente va a ser de esa manera. Eso es lo que denominamos como incertidumbre, el no tener la certeza de que suceda algo. Pero en este caso, si tenemos una adecuada planeación, esa incertidumbre se reduce, porque al contar con este elemento, tenemos la capacidad de prever qué es lo que podría suceder en diferentes escenarios y por ende actuar en consecuencia. Minimiza el desperdicio, ya que desde el inicio voy a saber qué es lo que necesito y qué cosas no, y además establece estándares para poder controlar toda mi organización. Básicamente es importante porque me permite incrementar el desempeño de mi negocio, de mi empresa. Ahora, hay que entender la diferencia entre objetivos y planes. Los dos son sumamente importantes. El número uno, cuando hablamos de los objetivos, estos son los resultados o propósitos que se desea lograr. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto final del camino? Eso es un objetivo. Mientras que lo segundo, cuando hablamos de planes, que obviamente deriva de la palabra planeación, son documentos en los cuales se especifican cómo se lograrán los objetivos. Entonces, si recordamos hace un rato, cuando hablamos de planeación es qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Aquí definimos entonces, cuando hablamos de objetivos es el qué se va a hacer y cuando hablamos de planes es el cómo se va a hacer. Justamente nuestro diplomado culmina con un plan de negocios o anteproyecto de plan de negocios. Entonces, como les comentaba hace un par de minutos, este diplomado tiene la intención de formar este plan como el qué es lo que se va a hacer, pero también el de qué manera. Lo primero que hay que entender entonces es cómo se redacta un objetivo, porque a veces pensamos, no, pues nada más es llegar al final y listo. Pero ¿cuál es ese final? Tú tienes que definirlo claramente. Y en ocasiones no lo hacemos así. En las recomendaciones para poder redactarlo de forma adecuada son las siguientes, las que pueden ver en pantalla. Número uno, tienen que estar escritos en infinitivo. ¿Qué significa esto?
Existen diversos verbos. Todos conocemos qué son los verbos y demás, son palabras que llevan a acciones. Pero hay verbos en diferentes formas. Una de ellas es el infinitivo. El infinitivo es cuando el verbo termina en R normalmente y antes de eso una vocal. Por ejemplo, ar, ir y demás. Como ejemplos tenemos jugar, comer, beber, reír, etc. Esos son los verbos en infinitivo. Y una segunda parte importante es que tienen que estar redactados en términos de resultados, no tanto en acciones. Las palabras que les dije hace un momento, comer, reír, beber, son acciones. Pero cuando hablamos de una redacción de objetivos, tendría que estar orientado hacia resultados. ¿Qué es esto? En lugar de decir, por ejemplo, comer una hamburguesa, yo tendría que decir llegar a comer una hamburguesa. No por el hecho de estar posicionado en algún lugar, en mi caso, por ejemplo, sino es que alcanzaste a comer una hamburguesa. Alcanzar, lograr, conseguir, obtener. Son palabras o son verbos que están orientados hacia resultados. Normalmente, como utilizamos ese verbo hacia resultados, hay que utilizar el segundo verbo más simple posteriormente. Por ejemplo, alcanzar a realizar 2 prácticas para este fin de semana. Realizar es la acción, pero alcanzar está orientado hacia resultados. Entonces, alcanzar a realizar 2 prácticas para este fin de semana. Así es como se redactaría de forma correcta la parte inicial de un objetivo. Segundo, tienen que ser medibles y cuantificables. Y estas palabras se parecen mucho. Básicamente tiene que ver con que lo que tú te estás proponiendo hacer, ese objetivo que estás planteando, tienes que ser capaz de medir. Si no se puede medir, entonces ¿cómo vas a saber que lo alcanzaste o no? Tercero, tiene que tener un marco temporal. Tienes que decir en qué fecha o en qué momento, en qué periodo se va a alcanzar ese objetivo. Cuarto, tienen que ser desafiantes, es decir, no te vas a poner objetivos demasiado sencillos, pero tampoco demasiado complejos como para ser imposible de conseguir. Yo, por ejemplo, puedo ponerme como objetivo visitar 3 estados de la República para este año, pero no me voy a poner como objetivo visitar 52 países en el año. Es prácticamente imposible, al menos para mí, hacer eso. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser desafiante, sí, pero alcanzable. Después, es conveniente que se presenten por escrito y que se comuniquen a todos los miembros de la empresa para que se entienda claramente a qué se refiere ese objetivo y que todos los entiendan por igual. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces esta primera parte de esta sección de planeación y objetivos y continuamos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día.